Capítulo 15. Preludio de la agitación. 21 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, cuartel general de campo del Ejército Popular de Liberación, Nuevo Continente. Maldición. El comandante, un general de alto rango, golpeó el escritorio. Sobre él había un mapa del continente que ya se había determinado con bastante detalle. Parece que el lugar donde desembarcamos fue el extremo occidental del continente. Esto significaba que el lado chino era estrecho. Y al este estaba Rusia. Rusia está instalando fortificaciones permanentes y vallas de alambre de púas para delimitar una frontera. Actualmente estamos movilizándonos rápidamente para flanquearlos por el sur, pero no sabemos qué tan adelante podremos adelantarnos. Si seguimos así, solo habremos asegurado un territorio que tal vez sea más grande que Taiwán, y corremos el riesgo de que Rusia se quede con todo lo bueno. Que el lado chino fuera estrecho y el lado ruso vasto fue inesperado, pero era una cuestión de suerte y no se podía hacer nada al respecto. El problema era, no pensamos que Rusia usaría sus fuerzas aerotransportadas para recuperar el tiempo perdido. Habían estado moviendo unidades blindadas y barcos hacia Siberia, así que asumimos que harían un transporte marítimo. A la inversa, esas unidades blindadas movilizadas se han convertido en una presión sobre Manchuria. Es una antigua potencia militar que, aunque esté en decadencia, una vez rivalizó con Estados Unidos. Nuestro país está muy rezagado con respecto a Rusia en capacidad de transporte aéreo. Si no podemos ganar en velocidad de despliegue, tendremos que presionar con la superioridad de nuestro transporte marítimo. Hemos avanzado en la reforma del equipamiento con la orden de modernización, pero al final, todo se reduce a la cantidad. El comandante escupió esto con resentimiento y volvió a mirar el mapa. Aún así, Rusia todavía no ha podido construir una base aérea en este continente, ¿verdad? Parece que la pista de aterrizaje temporal está completa, pero el equipo de mantenimiento y, lo más importante, el transporte de combustible no están al día. Es natural, ya que aún no tienen un puerto. Sognanai nos ha dicho que evitemos el conflicto con Rusia, pero tenemos permiso para usar tácticas algo agresivas. Si el oponente intenta trazar una línea fronteriza, envíe tanques para obstaculizar la construcción. Y que esos pelotones vayan acompañados de comisarios políticos. Les confío la decisión en el terreno. Al recibir la instrucción, varias personas salieron de la sala de inmediato. Además, el reconocimiento aéreo encontró una ciudad y un mecanismo político de nivel medieval en el sureste del continente. Si podemos utilizarlos, también los utilizaremos. Coordínense con el Departamento de Trabajo del Frente Unido y elaboren un plan para incorporarlos. El SBR ruso también se está moviendo, así que tengan cuidado. La carrera entre Rusia, que intenta contener a China en el extremo occidental, y China, que se mueve para evitarlo, no ha hecho más que empezar. 21 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, sala de la Conferencia de Jefes Unidos, Emiratos Unidos de Dasman. Los Emiratos Unidos de Dasman, formados por la unión de varios pequeños países, básicamente no tienen un jefe de Estado. Aunque existe una Conferencia de Jefes Unidos como máximo órgano de toma de decisiones del país, cada jefe dirige su propio país libremente. Por lo tanto, el papel de la conferencia se limita a la coordinación de intereses entre los emiratos, la ayuda mutua en casos de emergencia como hambrunas o desastres, y la toma de decisiones finales en asuntos de diplomacia y defensa. Y por el ideal de que todos los emiratos son iguales, y simplemente porque era un lugar fácil para que todos se reunieran, la sala de la Conferencia de Jefes Unidos se construyó en lo que realmente era el centro del país. En esa sala, se estaba discutiendo la misteriosa fuerza militar que había invadido repentinamente el área noroeste del continente, conocida como la Tierra Estéril. Entonces, por ahora solo están luchando por establecer posiciones entre ellos. Eso es lo que indican los informes de nuestros familiares mágicos. Los jefes hablaban mientras revisaban los informes. Pero tan pronto como pensamos que no tendríamos que lidiar con esos tontos fanáticos, aparece esto. Todos suspiraron con resignación ante esas palabras. La Tierra Estéril, que era perfecta como zona de amortiguamiento contra los tontos del Sacro Estado de Tasman, ahora que ha sucedido esto, su vacío dificulta la recopilación de información. Si bien los Emiratos Unidos de Tasman también son una nación que sigue las enseñanzas del Santo Tasman, mantenían una relación que, aunque no era de guerra, tampoco era amistosa con el Estado de Tasman, que había distorsionado esa doctrina y la había puesto en el centro de su gobierno.
Sin embargo, debido a la abrumadora superioridad del Sacro Estado de Tasman, al hecho de que se consideraban naciones con la misma religión principal, la existencia de la Tierra estéril como zona de amortiguamiento, y sobre todo, a que el Sacro Estado de Tasman se había ganado muchos enemigos, se había evitado un conflicto armado. Por lo tanto, para no provocar al Sacro Estado de Tasman, no se había estacionado ninguna fuerza militar significativa en la Tierra estéril. A lo sumo, las unidades de magos enviaban familiares mágicos para el reconocimiento. En cualquier caso, no sabemos cuál es su propósito. Si están luchando por posiciones, ¿no será una expansión territorial? Se habla de expansión territorial, pero aunque no haya nada, esa zona es técnicamente parte de nuestro territorio. Pero tú puedes reunirte y hablar con ellos, aunque no sepamos qué idioma hablan. La máquina voladora que sobrevuela nuestra zona constantemente es un problema mayor. Cualquiera se preocuparía más por lo que sucede cerca de su casa que por lo que sucede en el lado opuesto del país. Si empezamos con eso, los Emiratos Unidos no tienen sentido. No olviden que todo es asunto nuestro. La razón por la que esta nación no había caído en un estado de demasiados cocineros estropean el caldo era la existencia de una amenaza clara y el hecho de que adoptaban la votación por mayoría simple entre los jefes, por lo que las decisiones se tomaban. En resumen, el ejército mantendrá el estado de alerta. ¿Están de acuerdo en que haremos todo lo posible para contactar con las dos facciones que están luchando por posiciones lo antes posible? La reunión se clausuró con voces de sin objeciones. Aunque cada jefe se retiró, ninguno regresó directamente a su país, sino que repitieron reuniones y negociaciones según sus propios intereses. La misma escena que se ve en cualquier país donde el parlamento funciona se repetía aquí. 21 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, aguas occidentales del Nuevo Continente, 3 flota de la Federación de Salstan. Originalmente, el Sacro Imperio de Asgard debería haber estado por aquí, dijo el comandante de la flota, observando la tierra que se veía frente a sus barcos. La flota, que constaba de 2 portaaviones ligeros, había sido enviada para buscar en las aguas circundantes, pero hasta ahora, solo habían confirmado que las cartas náuticas convencionales no eran fiables. El resultado hasta ahora es una masa de tierra desconocida. Bueno, si esa no es el imperio de Asgard, serían 2. Y en contraste, nuestras pérdidas son 2 barcos encallados. No creo que se equilibre. Debido a la falta de cartas náuticas, un crucero pesado y un destructor encallaron al tomar medidas imprudentes cerca de la masa de tierra descubierta. Afortunadamente, lograron salir remolcados durante la marea alta, pero fueron enviados de vuelta a casa para entrar en dique seco. No digas eso. De todos modos, teníamos que investigarlo. El comandante de la flota le dijo a su ayudante con una mueca. Sin embargo, si esa tierra no es Asgard, significa que el estado del mar no tiene ninguna similitud. Mientras decían esto, ambos ya pensaban que esa masa de tierra probablemente no era Asgard. Transmisión del avión de reconocimiento. Flota de nacionalidad desconocida detectada. Demarcación 064, distancia 120,000. El puente se agitó. ¿Qué es? ¿Otro velero pequeño? No, parece que todos son barcos motorizados. Se incluye un barco que parece ser un portaaviones. Y luego, la comunicación se interrumpió después de eso. 21 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, aguas occidentales del Nuevo Continente, flota del Mar del Norte, armada del Ejército Popular de Liberación. El caza interceptor lanzado desde el Liaoning derribó la aeronave desconocida. No se dieron cuenta del acercamiento hasta el alcance visual. ¿Acaso los operadores de radar de los barcos de defensa antiaérea estaban durmiendo la siesta? Un silencio incómodo llenó la sala, ya que nadie se atrevió a decir que nadie estaba prestando atención a la dirección opuesta debido a la preocupación por los movimientos de la flota rusa. Pero, ¿no fue un poco precipitado derribarlo? Esta zona está designada como espacio aéreo restringido para aeronaves civiles, y el avión no respondió a la llamada en la frecuencia de emergencia internacional e ingresó al espacio aéreo de la flota. ¿No es suficiente como acto hostil? ¿No hubiera sido mejor disparar tiros de advertencia antes de derribarlo para tener una excusa después? No tiene sentido discutir sobre lo que ya pasó. A pesar de eso, todos pensaron que si hubiera sido en el mundo original, este comandante no habría optado por el derribo, pero no lo dijeron en voz alta. El informe del interceptor indica que era un monoplano biplaza con motor radial refrigerado por aire. Ningún ejército utilizaría una antigüedad así, ni siquiera para entrenamiento.
Bueno, ahora mismo es algo problemático de mantener. Uno de los que escuchaba pensó, entonces, ¿no fue aún peor derribarlo? Pero también se lo guardó. ¿Algún movimiento de la flota rusa? Por ahora, no hay cambios en particular. Parece que siguen apuntando al desembarco en el nuevo continente. Entonces, después de todo, no tenía relación con Rusia. La mayoría de las predicciones eran que la flota rusa no haría nada a menos que la flota china interfiriera, por lo que era innegable que la respuesta a la aeronave desconocida que apareció de repente careció de cautela. Aún así, debe haber algo cerca que lanzó esa aeronave desconocida. Lancen los J-15 desde el Liaoning y ordenen la búsqueda en los alrededores. En situaciones como esta, sería rápido enviar un avión de alerta temprana aerotransportada, pero actualmente solo Estados Unidos tiene uno práctico que puede ser transportado por portaaviones. Aunque se sabe que es necesario, debido a la naturaleza del avión, uno grande es más ventajoso, y la falta de necesidad a menos que se esté en aguas lejanas sin apoyo de bases terrestres hace que se opte por sistemas simples instalados en helicópteros para salir del paso, y el desarrollo y despliegue de aviones de ala fija, que son costosos, suelen posponerse. 21 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, aguas occidentales del nuevo continente, flota del lejano oriente de la Armada rusa. Parece que la flota china derribó la aeronave desconocida que se acercaba, informó un soldado que observaba la pantalla de radar en el SIC, Centro de Información de Combate. Una respuesta agresiva. Aunque si es un avión sin transpondedor, podrían insistir en que fue un accidente. Dado que el interceptor lanzado desde el Liaoning intentó perseguirlo, existe una pequeña posibilidad de que haya caído en picada para escapar y se haya desintegrado en el aire. Bueno, solo tenemos la información del radar. La política decidirá cómo interpretarlo. Simplemente dejen un registro. Dicho esto, el capitán dirigió su atención a la gran pantalla que mostraba el estado de la flota. En cualquier caso, debemos darnos prisa en la instalación del puerto temporal y la construcción de las instalaciones de almacenamiento de combustible. Dado que la presencia de Estados Unidos también se da por sentada, debemos establecer hechos consumados lo antes posible. No habrá descanso por un tiempo. Ya se había descubierto Guam durante el reconocimiento circundante, y cuando se pusieron en contacto con una amenaza implícita de lo incorporaremos, se les respondió que se transmitiría la voluntad de Rusia a Washington, lo que los obligó a retirarse apresuradamente. Por cierto, debido a ese primer contacto, no se obtuvo ninguna información. Bueno, el lanzamiento del cohete está cerca. Los juegos de exploración y las escaramuzas por posiciones territoriales terminarán pronto. El capitán, que habló como si estuviera disfrutando del frenesí de una fiesta momentánea, se llevó a la boca el té frío. 21 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, Agencia Espacial Europea, París, República Francesa. La ciudad estaba completamente blanca, y todas las ventanas de los edificios estaban congeladas e inabribles. La avenida de los Campos Elíseos, que solía estar abarrotada de turistas, no tenía rastros de su antigua imagen. La gente que caminaba era escasa, y aquellos pocos vestían ropas adecuadas para una expedición de alta montaña o la Antártida. Hace frío incluso dentro. Aunque su aliento se condensaba, era incomparablemente mejor que estar afuera. No se puede evitar. Los edificios no están diseñados para el clima polar, y con Rusia cerrando los gasoductos, no solo falta gas para la calefacción, sino que la generación de electricidad depende únicamente de las centrales nucleares. La energía es totalmente insuficiente. Confiamos demasiado en Rusia. ¿Qué sentido tiene decir eso ahora? Aún mientras hablaban, el vapor salía de sus bocas y narices. Sin embargo, a pesar de tanto frío, Internet y los medios están muy animados. Solo están discutiendo cómo lidiar con Rusia. Aunque aboguen por la reconciliación con Rusia, el problema es que la propia Rusia ya no tiene interés en Europa. Siento que es inútil. Es como si se hubiera convertido en la antigua Siberia, pero la política de avance hacia el sur de la línea dura anti-Rusia tampoco es realista. Suspiraron mirando las ventanas congeladas. Pero en la vecina Alemania, no parece que el partido gobernante se mantendrá si esto sigue así. ¿La historia se repite? Es una broma de mal gusto. Estaban charlando porque no tenían trabajo. La principal instalación de lanzamiento de Europa era el Centro Espacial de Kourou en la Guayana Francesa, en Sudamérica. El lanzamiento del cohete Ariane desde allí, cerca del Ecuador, había convertido la desventaja de la alta latitud de Europa en una ventaja.
Sin embargo, debido a la pérdida de comunicación con el continente sudamericano, ya no tenían un sitio de lanzamiento que pudiera manejar los grandes cohetes Ariane. Por cierto, la fabricación del Ariane 6 está teniendo problemas. La circulación interna en Europa se ha colapsado debido a los cambios climáticos por el aumento de latitud. Y además, ¿de qué sirve construirlo si no hay un sitio de lanzamiento? Incluso si se construyera un sitio en Europa, la latitud es más alta que antes. Si imponemos grandes restricciones a la carga útil, no estoy seguro de que sea práctico. Los dos suspiraron de nuevo con resignación. De repente, se dieron cuenta del alboroto en el piso. ¿Qué pasó? Detuvieron a uno de los miembros del personal que se apresuraba y le preguntaron. Última hora. Un país ha logrado lanzar un satélite con éxito. ¿Qué dices? Los dos también corrieron a la sala de descanso donde estaba el televisor. ¿Son noticias de internet o algo así? No sé, solo lo escuché. Vamos a ver las noticias. Algo deben estar transmitiendo. Tomaron sus teléfonos inteligentes y se dirigieron a la sala de descanso para recopilar información. Fin del capítulo 15. El link a la historia del autor estará en la descripción.